Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar, Panetones Victorias, Lotería Nacional. presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Tenemos la posibilidad de poder descansar de temas políticos sociales, siempre lo digo al empezar el programa, y hacer una visión desde la psicología, con un profesional en psiquiatría, el doctor Julio Bonbacano, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Verónica, muy bien, gracias a Dios. Ramiro, feliz de estar con ustedes como todos los viernes. Qué bueno. Y también desde una mirada psicológica, cognitivo-comportamental, como es nuestro especialista, el doctor, el licenciado, ya te gradué, el licenciado Ramiro Balda. Hola, Ramirín, qué gusto verte. Hola, Berito, hola, Julio, un gusto estar aquí otra vez. Bueno, yo me preguntaba desde ayer cuando estaba produciendo el programa y decía, ¿qué evento importante ha sucedido esta semana que lo podamos trabajar desde la psiquiatría y la psicología? ¿Y qué situación humana se ha generado para que podamos, no sé, desmenuzarla? Yo creo que la confianza. Lo que esta semana hemos visto todos, a partir de lo que sucedió en Venezuela, ha sido profundos actos de confianza y de desconfianza. Porque el momento en que alguien pone su voto, su decisión, su apoyo en una persona, un sujeto, un partido, una candidatura, está dándole nada más que confianza. Te están otorgando tu confianza, creen en ti, confían en ti para esto que va a ser de aquí en adelante que dirijas los destinos de un país donde uno está viviendo. Entonces creo que la confianza podría resumir el tema del día de hoy. Lo he estructurado bien, lo he concebido adecuadamente. ¿Es solo confianza lo que le entregamos a quien votamos o por quien votamos? Por supuesto, solamente confianza. De hecho, en mi opinión, la confianza es el valor supremo humano. Si hacemos una analogía en los casos individuales, que luego se pueden extrapolar a lo social, sin duda. Muchas definiciones de amor, de felicidad, hablan de sentir que confío en el otro y sentir que el otro confía en mí. Claro. Por lo tanto, lo contrario sería infelicidad, sería desamor, sería temor, ¿verdad? Por eso digo el valor supremo. No es lo mismo que tú le digas a tu hijo adolescente, a tu hija, en su primera fiesta, digamos, cuidado con que estés tomando, cuidado que estés fumando, cuidado que hagas esto, te voy a estar llamando cada 5 minutos, te voy a ir a recoger, etcétera. No es lo mismo a que le digas, confío en ti plenamente, sé que puedes tomar un trago, sé que puedes fumar un cigarro, si hay algún problema me vas a llamar, ¿ok? Para que ella también confíe en uno, etcétera. ¿Por qué no es lo mismo? Porque lógicamente en la primera situación, que esto es lo interesante, vamos a generar que exactamente ese hijo adolescente fume, tome y se embriague con alta posibilidad, con altísima posibilidad. Simplemente porque está recibiendo un mensaje de desconfianza y por lo tanto, ¿qué más da? ¿Qué más da? O sea, si ya desconfían en mí, ¿qué más puedo perder? ¿No es cierto? ¿Qué más da? Claro. Y esa micrológica que aplica a todos nosotros en todos los ámbitos, también la podemos ver, por supuesto, en las dinámicas sociales. Espérame un ratito, porque cuando hablo de confianza, me animo a hablar lo que tú dices de un tema familiar, de un tema con los hijos, de los hijos con los padres, de la relación de pareja. Todo se quiebra cuando no hay confianza. Dicen, en la boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. Ya cuando te mintió o tú mentiste, luego ya es como una práctica constante, se deteriora la relación cuando no hay confianza. El trabajador no trabaja
feliz, contento, holgado en su trabajo si no confía que a fin de mes va a recibir su sueldo, si no confía en su jefe, en el dueño de la empresa, si no confía en la institución. En los hijos, en la política, pareciera que esto es una constante y una base de todo en la vida, la confianza. Toda relación humana debería estar basada en la confianza. Ahora, hay dos vertientes, digamos, para analizar esto de la confianza. Una vertiente es analizar la confianza como un elemento que te brinda ciertos indicadores para que otras personas generen confianza en ti, por verificar algunas cosas coherentes en ti. Yo digo lo que pienso, hago lo que pienso, hay coherencia en mis actos, en mi forma de pensar. Correcto. Eso genera confianza. Claro. Si una relación social de pareja, familia, etcétera, se mantiene a través de coherencia en los indicadores que yo transmito a los otros y viceversa también, esa relación se va a mantener en ciertos niveles de confianza que van a disminuir el nivel de estrés en la relación. Ahora, la otra vertiente es cuando yo tengo confianza en alguien o en alguienes sin tener indicadores verificables de coherencia. Ya podríamos hablar de fe, ¿sí? Claro. Yo tengo fe en que esta persona va a lograr esto, aunque no tengo indicadores de confianza, pero simplemente por lo que verbaliza, Claro. yo puedo deducir que lo va a hacer. Que puedo confiar en esa persona. Entonces, eso se da mucho en la política, por ejemplo, en las relaciones también, porque al inicio tú haces un voto de fidelidad en el matrimonio y todavía no has mostrado indicadores de fidelidad, porque todavía ni siquiera comenzó tu matrimonio. Correcto, Pero está en cuando base a la confianza. Entonces, estas dos vertientes de confianza hacen de las relaciones humanas algo tan dinámico que a partir de el quiebre de algunas evidencias o indicadores de confianza, una relación puede deteriorarse y terminar. O a partir de que tú pones tu fe en alguien, ese alguien no realiza lo que dijo que iba a realizar, entonces inmediatamente tu confianza disminuye o se anula, ¿sí? Entonces, generar confianza dinamiza las relaciones humanas y además disminuye el estrés en la interacción humana en general, ¿no? El antónimo de confianza sería decepción. Desconfianza. Desconfianza. Claro. ¿Y lo que produce la desconfianza? Desilusión. Temor. Temor. Ok. Ansiedad. Ansiedad. Ahora, no te he dejado concluir cuando has empezado a hablar del tema político, porque quería tener también un poco la base en el tema social, familiar, en fin. Ahora sí, entraremos a lo que es el tema social y político en particular. Correcto, con el pie que daba Ramiro, que me parece excelente. Por supuesto que esta dinámica entre dos seres humanos o entre un ser humano y el pueblo, si lo podemos llamar como una entidad, está basada en esos tres pilares. Recuerden que las virtudes teologales, como las llaman en Occidente, fe, esperanza, caridad. Lógicamente, confiar es con fe. Claro. Sin bases todavía de que podamos evidenciar que el otro es confiable, pero es un acto de fe. Aquí lo que importa es la dinámica. Por eso decía anteriormente, sentir que confío en el otro, uno, y sentir que el otro confía en mí. No porque ahí estamos estableciendo una dinámica. Yo puedo ser muy confiable para la gente, pero no confiar en nadie, por ejemplo. Ya, desde la psicología, desde la psiquiatría, mejor dicho, que es tu ciencia, ¿cómo logró Chávez generar tanta confianza en su pueblo? Y luego te voy a preguntar, ¿cómo se decepcionó, desconfió su pueblo? ¿Cómo logró Chávez generar confianza? ¿Por su discurso? Sí. A ver, contame. Lo que sucede es que en toda relación humana siempre se empieza por un discurso, que es un acto de fe. Correcto. ¿Verdad? Por eso en el matrimonio, como decías, estamos jugando al póker, ponemos todas nuestras fichas. Es una apuesta, es un acto de fe. Sí. Entonces, lo que ha sucedido, y siempre sucede a nivel de la política, que es el tema, es que alguien se muestra confiable para la población, con un discurso, lógicamente. La población compra o no compra. ¿Con qué paga?
con el voto de la confianza, como decías. Y ahí empieza la dinámica, ahí empieza, porque esa fe tiene que convertirse en algo tangible luego. Claro. Claro. Porque no puedes confiar eternamente, en algún momento tiene que haber un retorno Claro. de esa tu confianza. Si tú me has dicho que me vas a invitar un vaso de agua y yo he confiado, te digo, ok, voy a venir al programa, entre comillas, por un vaso de agua. Ya. Pero sucede que luego o me lo invitas o no. Claro. Y eso hay que verificar. ¿Qué ha sucedido con la mayoría del discurso? Que no voy a decir de izquierdas, de los socialistas del siglo XXI, de derechas, porque es lo mismo. Es lo mismo en todos los casos. Tú ofertas algo, la gente confía y te lo cobra. Si no se lo das, la desconfianza, el caos, el temor, la ansiedad van a instalarse. Porque todos estamos esperando que nos los den lo que nos han dicho. En eso hemos confiado, en última instancia, ¿verdad? Entonces vamos viendo. A ver, dijo A, dijo B, dijo C. ¿Lo está haciendo? Es como la agenda de los políticos, ¿verdad? Oferta de campaña. Voy a hacer esto. Salud, yo espero salud, entonces, ok. Educación, esto, el otro, aquí, allá. Si en el tiempo no has logrado tangibilizar lo que has ofertado, te la voy a cobrar. Y luego, obviamente, ya no te voy a dar mi confianza y te voy a retirar el voto si es en un sistema democrático. Si no lo es democráticamente, pues va a haber una revuelta social, pero es lo mismo al final, que podríamos ver más o menos qué es lo que ha pasado, no solo en Venezuela. Claro, en cualquier parte del mundo. Y no importa si es izquierda, derecha, centro, no importa nada. Aquí estamos hablando de confianza de fondo, ¿qué es lo que compramos? Lo que me interesa tanto es entender cómo el discurso puede pues generar una confianza absoluta, porque el ser humano todavía tiene buena fe. Nosotros vemos campañas publicitarias de un producto, esta copa, mire, aunque yo la bote al piso, no se va a romper, y vemos lo que llamamos los pacpacos inclusive, ¿no es cierto? Y tú le crees, y compras el producto, y llegas a tu casa y lo botas, y la primera no se rompe, pero la segunda se rompe, pero ya tú has creído en eso. El ser humano está como ávido de creer, y existen seres con un don privilegiado de la palabra, capaces realmente de encantar con su discurso. Claro, el generar confianza sin elementos tangibles o verificables necesita de un componente de seducción. Correcto. ¿Sí? Y la seducción en el político, etcétera, es a través del lenguaje, del discurso. Entonces aquí vamos a analizar un poquito que el discurso, para generar un buen nivel de seducción a la población, primero debe ser frecuente. Ya. A mayor frecuencia vas a llegar a más gente y vas a seducir a más gente y vas a cambiar a los incrédulos en crédulos. Claro. El otro elemento es generar en tu discurso un nivel de intensidad en lo que dices, ¿sí? El saber vender una idea, el saber vender un proyecto, tiene que incluir elementos de un discurso intenso en cuanto al lenguaje verbal, al lenguaje no verbal, a la organización de tus frases, la idea, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí hay dos elementos: cuán frecuentemente yo hablo y cuán intenso es mi discurso. Vemos que políticos que cumplen estos dos elementos son los más seductores, ¿sí? Y el otro elemento es cuánto dura mi discurso, ¿sí? Hay discursos que duran un tiempo determinado, logran un impacto y seducen. Y se diluye. Ya. Sin embargo, hay otros discursos que se pasan de un tiempo determinado y en vez de seducir, disuaden. Ya. ¿Sí? Entonces no hables tanto porque en vez de seducir vas a disuadir. Entonces estos tres elementos son claves en el discurso. Si analizamos el discurso de Chávez o de cualquier político que maneja muy bien esto, vamos a encontrar frecuencia, intensidad y duración en el discurso, ¿no? Entre las características del populismo, que personalmente no concuerdo con el concepto como tal, pero sin embargo tiene categorías para poder incorporar un partido político y ver si efectivamente es populismo. Entre las características del populismo
populismo está precisamente en líderes carismáticos. Un líder carismático con un discurso motivador o, por el contrario, ¿no? Un discurso que te llama al dolor, a la rebeldía, en fin. Entonces, lo que dice Ramiro de el encantar, de seducir con el discurso, desgraciadamente no todos los seres humanos tienen ese don, y nosotros tenemos en nuestra sociedad líderes que pueden estar mucho tiempo pero que no logran ese encanto con sus palabras. Que eso creo que eso ya es un asunto genético de Dios, no sé cómo llamarlo, ¿no? No, eso se aprende. El encantador de serpientes, el animador de reuniones, etcétera, son habilidades que tú puedes desarrollar. Lo importante a saber en esto es que si bien el discurso es necesario, no es suficiente. ¿Por qué? En toda relación humana vamos a partir de la seducción. Sí, sin duda. Siempre. El boca dulce, como he escuchado una vez en Tarija, ¿no? El que habla a y en las Cochabamba mujeres, también, claro, ¿no? te tengo que seducir, tengo que decirte que voy a hacer un montón de cosas y que te la creas. Correcto. Hasta ahí, primera condición cumplida. Ya. Hasta ahí, si me la has creído. El asunto es que ninguna relación humana es sostenible, es amorosa, es de crecimiento, es de elevación, si lo que te he prometido en mi seducción, en el primer momento del discurso, no se cumple. Y ahí tienes evidencia. Empieza la relación, lo que decías del ejemplo, si se rompió el vaso que te vendieron, el irrompible en el discurso, esa relación también se rompió, Claro porque que es una relación de desconfianza. Nunca más voy a comprarle a ese vas a señor. comprar. Claro que sí. Pero, si lo que te vendió la casera del mercado respondía al discurso, se va a volver tu casera. Claro, Es decir, es lo mismo. vas a seguir interactuando bajo la lógica de win-win que decía el Stephen Covey, ganar, los dos. Y esa relación Y te se hace... fidelizas, pues. Exactamente, porque es fe, Claro, fidelización. fidelizas. Esa relación es sostenible en el tiempo. Cuando no has cumplido lo que el discurso ha dicho, esa relación está destinada a morir desde el primer momento. Y es lo que lastimosamente sucede con la mayoría de los políticos. Se supone que Obama, Putin, cualquiera ha seducido en un primer momento. Ese no es el chiste. Tiene que tener la habilidad, claro. Sin embargo, te voy a decir, en algunas, apenas murió Chávez, yo escuchaba los expertos internacionales y en particular España, que ha sido mi alma mater, y escuchaba y decían, bueno, va a ser difícil sostener el chavismo porque ya no hay el carisma de Chávez para sustentarlo. Entonces yo trataba de entender si es que solamente se puede sostener una revolución, no sé, un momento dramático, un momento de hambre, encantando a la gente. Y recordaba a mi padre, que mi padre tenía la capacidad de, a pesar del profundo dolor que sentía el pueblo, a pesar de la pobreza en la que vivía, mi padre alimentaba su fe y su esperanza en días mejores, y eso hacía que la población, él decía, soy un amortiguador social, no se levante y como sucedió luego en Octubre Negro, ¿no? Ya no había mi padre que un poco les endulce el espíritu y les endulce los oídos para poder sostener. Se puede solo con discurso sostener pueblos. El caso de Cuba donde te tocan otros sentimientos, sentimiento de reivindicación, sentimiento de independencia, de soberanía. Ya pues me aguanto el hambre, pero soy bien macho y soberano. Ya pues me aguanto no tener alimentación, pero van a venir días mejores. ¿Se sostiene con un discurso? No todo el tiempo, porque el discurso sí va a lograr que la gente viva en función a una esperanza, viva en función a algo que no existe. Pero aquí viene lo del líder astuto, ¿sí? Como Cuba. ¿Sí? Mientras yo endulzo el oído, voy generando toda una estrategia de represión para que cuando el discurso no funcione, ya esté bien yo amarrado. tenga que reprimir al que se queja. ¿Sí? Como ya mi discurso dejó de ser viable, porque ya no hay más que decir, porque todo lo que digo no se cumple,
entonces la población deja de ser endulzada a nivel del oído, si es que vale el término, y quiere resultados. Pero paralelamente a estar endulzándole el oído, yo he ido generando todo un sistema represor. Entonces, cuando ya no funciona mi discurso, la represión seguramente que sí lo va a hacer. Bueno, y en este caso Venezuela, se acabó el discurso, se acabó Chávez, se acabó su capacidad, porque Chávez era un ser histriónico fascinante. Wow. Yo me acuerdo en el Parlamento primero nos visitó de la Rúa, tú sabes, todo el hemiciclo dormía, eran todos así. Otros hacia atrás, otros con la boca abierta, una cosa divertidísima. Y de la Rúa seguía hablando, no es cierto. Y no habrá hablado mucho, el hombre habrá hablado, qué sé yo, 30 minutos. Chávez llegó al Parlamento, al hemiciclo. El hombre habló con facilidad 3 horas. ¿Tú crees que volaba una mosca en el lugar? Todos éramos fascinados de escucharlo. Su expresión corporal, sus ejemplos, hacerte sentir a ti parte de ese discurso. Es decir, qué hombre tan fascinante. Murió Chávez. Nadie podía tener el nivel de su discurso. Murió su revolución, ya no no tuvieron el tiempo de generar estas estrategias de represión que dices tú, ya en estos tiempos difícil hacerlo, ya no había más. Exacto. Entonces, si no he generado esas estrategias de represión, ya sean físicas, económicas, sociales, etcétera, o simplemente dividir para reinar, ¿sí? Entonces yo tengo un grupo de 60 personas y un grupo de 40 personas, y las de 60 personas son mis seguidores, entonces van a acallar por inercia a las 40, ¿sí? Entonces, muchas veces no necesito generar aparatos estatales o oficiales de represión, sino nada más necesito un cierto número de gente que se ponga mi camiseta y que sean mis ojos, mis oídos, y que acalle de alguna manera al resto que se está dando cuenta de que esto no funciona. Ok. Es lo mismo te pregunto que pasó en Venezuela, ya no había el líder, ya no había el carisma, no había el discurso, no había los sistemas de represión, porque en esta época, bendito sea Dios, ya no hay esos niveles de represión, aunque murió a balazos unos días antes un candidato, ¿no es cierto? Pero igual, ¿qué falló en Venezuela? Discrepo antes con que en estos tiempos no hay esos sistemas de represión. Tal vez están camuflados de alguna manera, que son la base del temor, ¿verdad? Correcto. Simple. Lo que falló en Venezuela es que el discurso jamás se cumplió. Jamás se cumplió. Por lo tanto, una persona tan hábil para el discurso como Chávez, que sostenía de cierta forma durante años esa idea de que se podía concretar lo que se había ofrecido, al desaparecer él, por más intentos que hace el sucesor, que trata inclusive, si se dan cuenta, de copiarle, pero al dedillo, pero por supuesto. Como no era el anterior personaje, ya la gente no va a comprar el discurso, porque en realidad lo que vendía Chávez era el discurso, y en eso se sostenía con sistemas de represión. No es extraño que los medios de comunicación del discurso también tengan que ser copados por estos sistemas discursivos, porque desde ahí vas reproduciendo el discurso. Sí, efectivamente, y no solamente, digamos, se amparó en aquello, sino también se amparó en todos esos bonos que generaba, que les respaldaban un poco el discurso. No podemos negar que se achicó la brecha entre ricos y pobres, se reivindicó una clase desposeída que había en Venezuela, o sea, acompañó mientras Chávez estaba vivo muchas de esas expectativas de confianza que tenía la gente. Déjeme hacer una muy breve pausa y enseguida regresamos para saber por qué camino va también la Argentina y por qué camino vamos nosotros. Ya volvemos. Quiero volar y descubrir el nuevo TAM. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.